Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la semana 6 de trabajo. Como esta semana pues están en seminario y conferencias, que va a quedar grabada la sesión. Va a ser un poco más corta del usual, pues porque no voy a tener su participación, entonces no va a estar tan abierta a discusión, pero dejamos la tarea que tenían pendiente sobre los sesgos cognitivos en discusión para la siguiente semana. Y como tal, esta es la última semana de tema, ya que estamos cercanos a cierre de curso y la que sigue va a ser como tal, y dudas del proyecto final y cierre de curso. Les recuerdo que las siguientes entregas que tenemos pendiente corresponden a checarlo. Este, ok. Es el cuestionario de conceptos, ANOVA y regresión, tu unidad 5, actividad 1, para el siguiente lunes 21 de octubre. Y después para el domingo 27, que ya sería, ahora sí que cuando yo tengo que cerrar la materia, la actividad, la unidad 5 actividad integradora, que es otro examen profundizando en IBM SPSS. El foro de discusión que corresponde a Machine Learning, que en eso les recuerdo que tenemos que hacer dos comentarios a las participaciones de los compañeros para poder tener la calificación completa. Y por último, el proyecto integrador final, que se basa en la unidad 4 actividad integradora, que es la primera entrega de producto integrador. Ahí viene, de hecho, el documento que hay que utilizar. Déjenme les comparto pantalla para recordar ese tema. De la entrega de la unidad 4, aquí el instructivo de proyecto integrador, que ese es el que vamos a utilizar para el de la unidad 7. Y como tal, tiene que incluir el documento, el video y el reporte. Si les encargo mucho, que pues yo sé que esta semana va a estar un poquito pesada, pero se los encargo mucho para que no tengamos problemas al final con las entregas ni nada al respecto. Cualquier problema que haya con tareas y demás, calificaciones o lo que sea, pues estoy muy al pendiente de los mensajes y tengan seguro que les voy a corregir calificaciones antes de que termine la siguiente semana. Vamos empezando con el tema del día de hoy. Si recuerdan, en clases pasadas hablábamos un poquito de lo que es el psychological safety, que es pues todo esto que las personas utilizan o nosotros tenemos que utilizar para generar espacios que sean psicológicamente seguros para mejorar lo que es la participación de los equipos. También hablábamos de estrategias, de cómo lograrlo, de tipos eh, de liderazgo situacional y liderazgo democrático, autocrático, depende de diferentes tipos de liderazgo, cómo mejorar la participación en los equipos, el uso de KPI, sobre todo para mejorar el rendimiento en los equipos, que fue lo último que nos quedamos. Y vamos a empezar esta semana con lo que son los sesgos cognitivos. Fue su tarea que quedó para esta semana, pero como les digo, le damos 10 minutos de la siguiente clase para poder discutir al respecto. Entonces, pasar ahora sí a lo que son los sesgos cognitivos, enfocados sobre todo en la toma de decisiones. Hay varias definiciones que podemos utilizar de sesgos cognitivos. Aquí la que puse son distorsiones sistemáticas, también se le conoce como atajos mentales, sobre todo en el pensamiento, que afectan el cómo procesamos la información y tomamos las decisiones. Como veíamos en la clase anterior, lo último que vimos, hay diferentes tipos de sesgos cognitivos. Vamos a verlos un poquito más adelante y qué impacto tienen. ¿Por qué influyen en la toma de decisiones? Pues porque desvían o distorsionan la manera de pensar. Por lo tanto, las decisiones cotidianas en contextos empresariales, políticos y personales, pues se ven afectadas. Tienen un impacto en la racionalidad, ya que desvían del juicio racional y llevan a conclusiones incorrectas o decisiones poco óptimas, por lo mismo de que se desvían de la realidad. Cuando hablamos de los sesgos cognitivos en la interpretación de los datos, podemos tomarlo como que son estos atajos mentales que distorsionan la percepción y el juicio de la persona. Nos llevan a decisiones erróneas, ya que afectan la forma de interpretar los datos y la toma de decisiones. Y algunos de los sesgos comunes, por ejemplo, son el de confirmación y anclaje. Vamos a verlos más adelante. Comentaba que hay
varios tipos de sesgos de confirmación o efectos. Los principales que vamos a ver es el de confirmación, la tendencia a favorecer información que confirma creencias preexistentes y descarta los contrapuntos. Vamos a ver lo más específico adelante. El de disponibilidad es que se tiende a confiar en información más reciente o accesible, ignorando los datos relevantes, simplemente lo que tenemos más a la mano es a lo que le hacemos caso. El sesgo de anclaje, que está muy relacionado con el de confirmación. En este estamos muy influenciados por la primera impresión o la información inicial en la toma de decisiones subsecuentes. Nos quedamos con lo primero que nos llega, similar al de disponibilidad, pero en vez de lo más sencillo con lo primero, y pues ya no vemos lo demás. Y el efecto Dunning-Kruger es el fenómeno donde las personas con bajo conocimiento sobre un tema sobreestiman su competencia. O sea, una persona que no esté capacitada se siente que sí está capacitada. Vamos empezando por lo que es el sesgo de confirmación y el efecto de anclaje. Como comentábamos, en el sesgo de confirmación es donde las personas tienden a buscar, interpretar o recordar información conforme a las creencias previas, ignorando todo aquello que las contradice. Aquí entra mucho lo del famosísimo bias, y es que las personas se van con lo que ya sienten, con lo que creen, con lo que ya tienen, y toda información nueva que llegue no es aceptada por ellos. Entonces, ahí es donde se desvían de esta realidad, es donde tienen este sesgo. Y aunado a esto está el efecto de anclaje, que es otro tipo de sesgo, que ya comentábamos en la diapositiva anterior, es donde la primera información que recibe o los primeros números que se presentan influyen mucho más que todo lo que venga después. Por eso se dice que influyen desproporcionadamente en decisiones posteriores. Incluso cuando lo primerito que se nos presentó ya no es relevante a lo que estamos tratando. O sea, así sea, por la vista previa no es representativo de los resultados que vamos a tener al final, es solo un dato. Por este sesgo de anclaje, la gente se queda como, es que tú me enseñaste esto y esto es lo que tiene que ser. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo relacionado a este tema o experiencias con alguien. El siguiente sesgo es el que se conoce como el de disponibilidad y está relacionado con un efecto que se conoce como el efecto halo. El sesgo de disponibilidad, las decisiones se ven influenciadas, como decíamos hace dos diapositivas, por la información que tenemos mucho más reciente o mucho más a la mano y que podemos recordar más fácil. No importan todos los demás datos que tengan, importa lo que tengo a la mano. Y todo lo demás pasa a segundo plano. Por eso es un sesgo. El efecto halo es donde una sola característica sobresale. Puede ser positiva o negativa y afecta la percepción general de una persona o una situación, distorsionando por completo su juicio. Aquí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto. Estamos haciendo X análisis. Y en X análisis, por X situación, sale mal. Hay personas que se enfrascan en eso, que es una característica, por ejemplo, negativa, y no puede ver, o no puede avanzar, o no puede darse cuenta de todo lo que está pasando alrededor o todo lo demás que tienen que hacer, porque ya está enfocado únicamente en eso. O imagínense que estamos, no sé, caminando en un bosque y está lloviendo muchísimo y está muy peligroso y todo, pero pues es que yo quiero ver el árbol bonito y es que eso es muy positivo para mí y es lo único que quiero ver. Entonces todo lo demás no importa porque el árbol está bonito. O sea, es medio sin sentido, pero es el efecto que tiene, o sea, como que nos ciega una situación o una característica. Y por lo mismo, que es una distorsión de la realidad, no nos está dando un panorama completo, se toma como sesgo cognitivo. El siguiente sería el sesgo de costo hundido y el efecto de arrastre. Estos no los vimos en las primeras diapositivas, pero tienen que ver. El sesgo de costo hundido está sobre todo relacionado en decisiones empresariales, no tanto personales, que es donde las personas tienden a continuar con decisiones poco óptimas, ya que los recursos tienen ya recursos invertidos. En
en lugar de considerar los costos futuros. Por ejemplo, un proyecto que está mal y sabemos que no va a funcionar por lo que quieran. Y nos aferramos a ese proyecto porque ya invertimos dinero. Entonces, pues seguimos invirtiéndole sin tomar en cuenta nada más, porque pues es que ya le invertimos dinero. Entonces, pues como ya tiene dinero, pues ¿cómo lo voy a dejar? Pero no vemos que a la larga nos va a salir mucho más caro. Esto es otro tipo de sesgo. Y el sesgo o efecto de arrastre es donde las personas, como borregos, tienden a seguir la opinión o el comportamiento de la mayoría, incluso cuando este es irracional o incorrecto. Y esto pasa mucho, el famosísimo efecto borrego, que si hay una masa que esté haciendo algo, todos los demás van a hacerlo y van a sentir que es correcto, aunque no sea correcto, simplemente porque los demás están haciendo. Es un efecto que arrastra a los demás y también considera sesgo cognitivo. Por lo mismo de que no pensamos racionalmente, sino que estamos siguiendo a todos. Y pasa en opinión, comportamiento, en ambas. Y hay un estudio muy curioso que se hace, que es una rueda en la que están creo que 10 personas. Y pasa, por ejemplo, que al principio 3 están en contra y todos los demás a favor de cualquier opinión. Y luego 4, y luego 5, y luego 6. Y llega un punto en el que ya todos están en contra del punto inicial al que estaban a favor, simplemente porque los demás están en contra. Y esto es parte del efecto de arrastre. Pero bueno, hay muchos sesgos cognitivos. Sí quiero dejar un poquito más de espacio para que ustedes hablen en la siguiente clase sobre lo que pudieron investigar y pues poder retroalimentar un poquito más, que como les comento, eso es lo que hace rica la clase. Ya por último, lo que vamos a ver es cómo evitar estos sesgos cognitivos. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el pensamiento crítico, que vamos a ver cómo desarrollar el pensamiento crítico un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. ¿Para qué desarrollamos el pensamiento crítico? Para cuestionar activamente todas las suposiciones y buscar diferentes perspectivas antes de tomar una decisión, incluso cuestionarnos a nosotros mismos. También podemos aplicar el famosísimo 5 porqués. Funciona para llegar al fondo de lo que estamos pensando. Y si les funciona, adelante. Hay que revisar los datos y la evidencia, concentrarse en los hechos y no en lo que nosotros sentimos o pensábamos, en lugar de seguir intuiciones, instrucciones o primeras impresiones. O sea, no hay que guiarnos por lo que sentimos o por lo que pensamos, sino por lo que realmente está pasando. Y buscar opiniones diversas. A veces cuando tenemos esta ceguera o este sesgo en el que no podemos tomar una decisión, es bueno consultar a personas con diferentes puntos de vista para pues tener una visión un poquito más equilibrada de lo que está pasando. Por último, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico? Primero que nada, hay que ser curiosos y hay que promocionar la curiosidad. Hay que fomentar un entorno en donde se valore el ser curioso, el explorar, el indagar, el preguntar, el saber por qué pasan las cosas y el no quedarnos simplemente como estamos y con lo que tenemos. El pensamiento crítico como tal se entrena. Hay muchos entrenamientos, muchas prácticas, muchos procesos que se pueden llevar para capacitar el pensamiento crítico y las habilidades analíticas, tanto personal como en equipo. Y por último, lo que sería la discusión abierta. Hay que crear espacios seguros, lo que veníamos hablando de psychological safety, comunicación y todo lo demás, para que los miembros del equipo puedan compartir ideas y opiniones de una manera abierta y respetuosa, recordando que todo esto pues genera ambientes mucho más seguros y mucho más enriquecedores para todas las personas involucradas. Hasta aquí llegaría la presentación del día de hoy, que ya es, pues, ahora sí que los temas que tenemos pendientes. Yo sé que hemos estado tratando temas que no vienen en la plataforma a lo mejor. Tengo todas las presentaciones de los temas que sí vienen en la plataforma. Entonces, en caso de que ustedes quieran alguno de esos temas o la presentación de alguno de esos temas, por favor háganmelo saber y con muchísimo gusto se las comparto. Simplemente para que tengan material de apoyo en caso de que lo llegaran a necesitar.
Y les comento, la siguiente semana también es la última de clase, va a ser únicamente cierre de curso. Sí les recomiendo que entren para ver cualquier situación que tengan pendiente, ahí es cuando se puede arreglar. También les recuerdo que estoy al pendiente de sus mensajes y pues nada, que disfruten mucho las conferencias que tienen esta semana y si Dios quiere nos saludamos la siguiente semana para cierre de curso. Igual como les comentaba, vamos 10 minutitos antes, o sea, 10 minutitos de la clase para lo de la discusión de sesgos cognitivos, que fue lo de esta clase, y pues ya pasamos a cierre de curso. Y pues nada, que tengan muy lindo fin de semana y nos saludamos la siguiente. Buen día.